Casi al cumplirse un año ya de la aplicación del estado de excepción en la macrozona sur, este martes se registró una seguidilla de atentados incendiarios que dejaron varias maquinarias quemadas y otros temas también destruidos. Vamos a hablar de este tema. Estamos con José Montalva, delegado presidencial de la región de la Araucanía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Hola Carla, gusto de saludarte también. Ya, ayer hubo ataques en la Araucanía, pero también en Biobío y también en los ríos. Y esto ha llamado la atención, incluso de la ministra del Interior, que dice que aquí puede haber habido cierta coordinación. ¿Cuáles son los antecedentes que tienen ustedes hasta este momento como delegación? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que, y siempre lo he dicho, en la región de la Araucanía y en la macrozona sur operan orgánicas que tienen grados de coordinación, sobre todo para reaccionar cuando el Estado está llevando a cabo un plan de ir desarticulándolo, no solamente con el robo de madera, sino también con las fiscalizaciones que estamos haciendo y que en el último tiempo las hemos ido concentrando en ciertos sectores y con grados de éxito importante, con detenciones también importantes relacionadas con los robos de vehículos. Como le decía, tenemos un 253% de más detenciones por el robo de madera, operativos de droga. También por primera vez en la región de la Araucanía tenemos algo que era un secreto a voces, las extorsiones que se hacían a agricultores, pero no habían detenido. Hoy día ya tenemos 2 detenidos. El día de hoy, por una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad, se detuvo a 3 personas por una investigación por delitos de amenaza, secuestro, hurto y porte de armas. Es decir, acá ha habido también una decisión por parte del gobierno y del Estado de ir persiguiendo a estas orgánicas y su financiamiento. Y esto ha sido también con legislación que ha permitido dar más atribuciones a carabineros, mayor seguridad en el caso de los operativos con la ley Naín, que ha sido varias de los digamos, de los escritos que dejan en algunos hechos, y eso obviamente tiene una reacción, y es por eso tan importante que ahora podamos seguir concentrando el trabajo en la desarticulación de estas orgánicas que, como señalaba la ministra, están coordinadas y nos muestran que están coordinadas con estos hechos, con los rayados coincidentes, en fin, con una serie de situaciones que nosotros tenemos que hacer frente y que se están investigando, pero las investigaciones tienen su tiempo, ¿no? Sí, usted resalta el trabajo que se está haciendo y algunos logros que se han tenido en esta materia, y me imagino que es para destacar también los esfuerzos que se hacen, pero la pregunta es si eso usted lo lleva a pensar que la estrategia ha sido exitosa en la macrozona sur o no. Algunos dicen que el estado de excepción no está funcionando, que no se están evitando estos atentados como los que vimos ayer, que hay una capacidad de organización aquí, porque si se hacen de manera simultánea, entonces estarían eventualmente coordinados y organizados. ¿Qué mirada tiene de eso? Porque llama la atención que después de un año de estado de excepción todavía se sigan registrando hechos con este nivel de gravedad y de violencia. Carla, 2 cosas. Uno, el día de hoy, en la comuna, donde hubo atentados, hubo 3 detenidos relacionados con hechos de violencia, con extorsiones, en esa misma comuna. Es decir, se van mostrando resultados desde el punto de vista de la investigación, porque el trabajo preventivo que hace el ejército ayuda a que no pasen estos hechos, pero enfrenta no la enfermedad, enfrenta los síntomas. Que alguien crea que por el ejército o con el trabajo preventivo vamos a terminar un problema de más de 20 años, creo yo, nos entiende lo profundo del problema. Este es un problema que no lo vamos a arreglar ni siquiera solamente con seguridad. Este es un problema que escapa a la única solución de seguridad. Ahora, la seguridad es habilitante para abordar también el problema de fondo, y por eso tenemos que sacar a estas orgánicas que están operando en la región, al crimen organizado que opera en la región. Entonces, pero no nos perdamos, no creamos que el solo hecho que tengamos un estado de excepción vamos a solucionar el problema. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿colabora el estado de excepción o no colabora? Y cuando vemos las estadísticas respecto al robo de madera, cuando vemos las estadísticas respecto a las detenciones por
por amenaza, las estadísticas de detenciones por extorsión, sí, claro que tenemos avance. Pero también la otra pregunta que viene ¿es suficiente? No, no es suficiente. Mientras existan estos hechos de violencia, obviamente no es suficiente y vamos a poner todos los esfuerzos para que ninguno de estos hechos ocurra en ningún territorio de la región y de la zona. Ahora, igual hay quienes apuntan a que este estado de excepción podría maximizar recursos, digamos, ha sido desde el origen de los tiempos, desde que asumieron en el gobierno, una discusión respecto de qué tan acotado es, si es que los militares tienen todas las atribuciones que se requieren. Leía recién a la diputada Nabellan, que en el fondo, que en el fondo también ha sido de las más críticas, que no se puede seguir con un estado de excepción acotado. Hay gente que buscaría que hubiese más mano dura, que hubiese más militares, que tuviesen más atribuciones. Hay otros, no estoy atendiendo al problema de fondo, que se lo vamos a conversar después, me refiero a la emergencia. Hay otros que ven que eso a lo mejor podría generar que las cosas fueran más graves aún o que tampoco es bueno militarizar la zona. ¿En qué posición están ustedes como gobierno en esta materia? Carla, yo quiero ser muy claro, aquí necesitamos efectividad. Y la efectividad es desarticular a estos grupos. Entonces, por un lado, el tema legislativo. La ley del robo de madera ha sido una buena medida, sin lugar a dudas. Sí. Necesitamos profundizar legislación acorde a lo que pasa hoy día. Tenemos los mecanismos de cómo se ejerce la violencia en el sector rural, han ido modificándose y nosotros tenemos que modificar la legislación para poder perseguir a esas orgánicas. Y eso estamos haciendo, no solamente por el robo de madera, sino también otra ley que se está discutiendo, que es para poder gravar con mayor pena a los delitos de usurpación, etc. Ahí hay un trabajo legislativo que necesitamos una mirada de Estado. Y la ley Naín, que da atribuciones a cada ley. Por otro lado, necesitamos tecnología preventiva y capacidades no sacamos nada de tener al ejército, tener a carabineros, si no tiene, por ejemplo, camionetas blindadas. Nosotros cuando llegamos al gobierno teníamos el 50% de los vehículos con la vida útil vencida. Es muy difícil poder acudir oportunamente a un llamado o responder a un delito en situación de flagrancia cuando no tenemos ni siquiera un vehículo en condiciones. Hace pocos días se entregaron estas camionetas blindadas que obviamente nos va a ayudar a tener cobertura en todo el territorio de la región. Y en tercer lugar, tenemos que trabajar en la investigación, en la inteligencia, porque no vamos a poder, aunque como dice la diputada o como dicen todas las autoridades o actores de esto, nos gustaría estar en todos los lugares, pero eso es físicamente imposible. Es por eso que necesitamos una inteligencia que nos permita poder saber qué está detrás, sobre todo cuando hay de este tipo de hechos tan graves y delitos tan graves, que hay una orgánica que se lo adjudica. Tenemos que tener inteligencia para abordar investigaciones que permitan abordar y desarticular esas orgánicas. ¿Hemos tenido resultados? Sí hemos tenido resultados. Hoy día el hecho de que el líder de la CAM esté enfrentando a tribunales y esté a puertas de un juicio es un resultado de aquello. Y vamos a seguir trabajando en estas tres líneas, tanto preventiva, legislativa y obviamente investigativa. Justamente el subsecretario del Interior hace pocos días estuvo en la región hablando justamente del proyecto de fortalecer al Ministerio Público con la contratación de personal para poder tener investigaciones más profundas y tener mayor capacidad de ir desarticulando estas orgánicas que operan en la región. Y usted me pregunta, ¿han tenido resultados? Sí, hemos tenido resultados. Falta muchísimo, pero parece que ese es el camino. Y por otro lado, Carla, ya usted me lo decía, ya vamos a hablar de ese tema, pero yo no quiero dejar de plantearlo, que aquí quien crea que la seguridad simplemente va a resolver un problema que lleva muchísimos años en la región, creo yo, no conoce la profundidad del problema. Todos, de todos los sectores políticos, desde Alfredo Moreno, que como ministro pudo venir a la región y hacerse cargo de los temas acá, conversar, dialogar. También el senador Huanchumilla y todo el espectro político está de acuerdo que
o la gran mayoría está de acuerdo que este es un tema que no se va a resolver solamente con seguridad. Pero también está de acuerdo que en una democracia se necesita que impere el Estado de Derecho en todo el territorio para habilitar el poder abordar temas profundos y temas políticos que también tenemos en la región. Ya, ¿y cómo se hace para abordar el tema de fondo? ¿O qué se está haciendo hoy día para abordar el tema de fondo? Porque usted me dice que ha sido exitoso, medianamente exitoso, el estado de excepción, las leyes que se han aplicado, la persecución penal que se ha incrementado, me ha hablado de algunos logros, que en el fondo está súper bien, pero también uno se pregunta cuándo se van a poder desarticular estos atentados, esta eventual organización que al parecer tienen, y cuándo se va a poder levantar el estado de excepción, porque tampoco puede ser la condición natural y que nos parezca lo óptimo para una zona que lo que debiese tener es una vida tranquila sin la necesidad de un estado de excepción. Bueno, tiene toda la razón, Carla. Yo solamente le quiero decir que a mí no me gusta hablar mucho de que ha sido un proceso exitoso. Yo prefiero decir que estamos en el camino correcto. Ya. El éxito lo vamos a tener el día que no tengamos ningún hecho de violencia. ¿Y qué tan lejos o tan cerca estamos de eso y qué se está haciendo para llegar a ese punto? Para poder levantar, por ejemplo, el estado de excepción. Que, dicho sea de paso, hay muchos a los que no les gusta el estado de excepción, incluso dentro del gobierno. Ha sido como a regañadientes una alternativa de lo que hay que atender hoy día, que es la emergencia. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación de emergencia y cuándo ya se va a poder entrar en una senda de mayor tranquilidad en la macrozona sur? Bueno, eso... Cuando podamos tener y enfrentar estos temas de las aristas que yo le he comentado desde el punto de vista de seguridad y cuando abordemos el tema de fondo. Ahora usted me preguntaba el tema de fondo, ¿cómo se está abordando? Nosotros en la región lo estamos abordando de dos maneras. Uno, con la inversión pública. Nunca antes se había tenido tanta inversión, tantos recursos para invertir en infraestructura habilitante en la región. Yo quiero comentarle, Carla, que somos la región más pobre y la región más pobre de Chile no está en todos los sectores de la región, sino que se concentra en el sector rural, en el 29% de la región. Y ahí hay muchas localidades, hay muchas comunas que en el sector rural hay más de un 70% de personas que no tienen acceso al agua potable, que no tiene conectividad, que no tiene caminos, que tampoco tiene internet. Discúlpeme la interrupción. Es que a mí esto me parece súper importante para la ciudadanía. Me parece muy importante que todo lo que sea postergación, el Estado en el fondo lo subsane y que las personas que viven en la Araucanía tengan una mejor calidad de vida. Pero no sé hasta qué punto esto desactiva a estos grupos, porque ahí en el fondo lo que me genera es preguntarle cómo individualizan o cómo conceptualizan ustedes como gobierno a las personas que están detrás de los ataques. O sea, porque haya agua en las zonas donde hoy día no hay, porque dejen de ser pobres en las zonas que hoy día lo son, ¿se van a desarticular estos ataques incendiarios y estos permanentes atentados? Porque me imagino que hay una diferencia entre una persona vulnerable que pasa por un problema, que no tiene trabajo, que es pobre, versus una persona que es capaz de montar un atentado, entrar en una empresa, quemar la maquinaria, quemar casas, quemar fondos. ¿Cómo conceptualizan ustedes a los grupos que están detrás de estos atentados? No sé si esas medidas responden a esos grupos. Sí. No, Carla, lo que yo le quiero expresar es que el principal problema de estos grupos es que ellos intentan generar control territorial. Ya. Y cuando no está el Estado, cuando no llega el Estado, cuando no da soluciones el Estado, esta es tierra fértil para que estos grupos crezcan, para que estos grupos generen confianza en prestaciones. Hoy día el Estado le tiene que dar más prestaciones que estos grupos. Estos grupos lo que hacen, en definitiva, es generar recursos. Por eso es tan importante, entre otras cosas, el robo de madera, porque van generando también simpatías por estas localidades donde el Estado no llega. Entonces ¿usted dice que hay redes ahí como de protección a estos grupos que les permiten, en el fondo, perpetrar también estos ataques? Más que redes de protección es que cuando no llega el Estado, otros grupos que se quieren hacer de esos territorios para generar su delincuencia, les da mayor facilidad. Entonces, ¿por qué? Si no es raro que estos grupos atenten muchas veces contra maquinaria del MOP que está, por ejemplo, mejorando un camino, o atenten contra una construcción de una solución de agua potable en el sector rural, para que no se pueda dar agua potable. Eso no es porque sí, eso tiene una concepción de generar
en ciertos territorios un control del Estado, y eso es mantener a la gente que está ahí sin oportunidades, sin pobreza, con miedo, extorsionada, muchas veces amenazada. Y eso es lo que nosotros tenemos que revertir. Por eso necesitamos un programa de infraestructura habilitante muy potente. Por eso no es raro también, Carla, y esto hace muchos años, que se quemen escuelas en sectores rurales. Entonces, bueno, ahí hay un tema y tenemos que abordar infraestructura pública. El Estado tiene que estar más presente que nunca. La escuela que se quemó en Las Cardas, en el sector de Victoria, que salió en todos los medios, bueno, estamos trabajando con distintos funcionarios y distintos servicios. Tuvimos una reunión con más de 30 comunidades en el sector. Y en la escuela está, que la tenemos que recuperar y tenemos que traer más al Estado, poner más fuerza, con más fuerza la presencia del Estado, no solamente en infraestructura pública, sino también en oportunidades. Esos niños, Carla, están creciendo. Y están creciendo muchas veces con un Estado muy lejano. Debemos estar más cerca de ellos. Y en la región de la Araucanía, entonces, si nosotros no abordamos de forma, como lo han dicho, también lo ha dicho la ministra, con rapidez, como un fast track de inversión en esos sectores con oportunidades de trabajo, van a haber más jóvenes tentados por dedicarse al robo de madera, por ejemplo, por dedicarse a otro tipo de generación de recursos ilegales. Entonces, es muy importante abordar la infraestructura pública en la región, abordar las oportunidades, sobre todo en el sector más pobre, el sector rural, porque donde no hay Estado, donde no hay oportunidades, el crimen organizado es más fácil que entre o más fácil que penetre. Para Entonces, finalizar, delegado, sí, usted me habla de crimen... Por último, Carla, sí, solamente lo último, que el tema de fondo también, y hay que decirlo, porque muchos años se puso debajo de la alfombra, se hacían las comisiones, se hablaba todo, pero ese tema se dejaba para el final y no se abordaba, es el tema de tierras. El tema de devolución de tierras al pueblo mapuche, ahí también se concentra. Perdón, pero entiendo que eso se viene, o sea, está bien y se sigue haciendo, pero entiendo que se viene haciendo hace rato. ¿Ah? No es como que en los gobiernos anteriores, sea cual sea, no se hablaba de esto. Yo entiendo que hay una política de devolución de tierras hace rato que no han dado todos los frutos necesarios, pero no sé si era algo de lo que no habláramos. Carla, entiendo que usted apunta Carla, que ese es el tema de fondo. Sí, no, Carla, la política de fondo es que si bien hay una ley indígena que compra tierra, no tiene límite. Eso no tiene límite y tampoco tiene tiempos. Entonces tenemos a más de 700 comunidades que el Estado le dice, yo a usted le voy a comprar tierra, pero no le dice cuándo ni cómo. Es decir, es como que usted, Carla, vaya y le digan, Carla, yo la felicito porque usted acaba de adquirir un subsidio de vivienda. El tema es que yo se la puedo comprar en 80 años. Entonces eso genera en sí mismo un conflicto. Y tampoco no sabemos cuántas son en total las tierras que se van a devolver. Entonces también a los agricultores les genera una incertidumbre de decir, oiga, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar con este tema? ¿Por qué no? Ya. Y todo ese tema se va a conversar en esta comisión que ha nombrado el presidente, un comisionado que es Víctor Ramos, para poder abordar este tema que es tan fundamental. Esta comisión va a empezar ahora en el mes de mayo. Bien, pues vamos a quedar bien atentos a cómo también esa política va avanzando. Estoy de acuerdo con que ahí hay un tema de fondo, ¿no? Y que tiene que ver con un montón de mejoras para una zona que ha estado históricamente muy postergada y para un mundo indígena y también que se ha sentido muy postergado. Pero vamos a también tener que ver cómo se va controlando la seguridad, que ha sido el centro de esta entrevista a raíz de lo que pasó el día de ayer. Le queremos agradecer a José Montalva, delegado presidencial en la región de la Araucanía. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Igualmente, Carla, muchas gracias. Nos vemos.